noches, amados hermanos y amigos que en esta noche se conectan con nosotros. Este es el Templo Pentecostal Asamblea de Dios de Atotejas, Bayamón. Nuestro pastor es Elías Torres, su amada esposa Melissa Vélez. Estamos ubicados en Atotejas, en la carretera 862, kilómetro 1.8. Así que reciba un cordial saludo de cada uno de los hermanos de la iglesia. Estamos aquí en esta hora para llevar a cabo nuestro programa por Facebook Live. Así que le invitamos a cada uno de ustedes que se conecten en esta hora. Para nosotros es un privilegio, es un gozo de que ustedes estén conectados con nosotros en esta noche. Después de algunos días que no nos habíamos podido ver, ya que estábamos de vacaciones y estábamos compartiendo con nuestros nietos, pero estamos aquí nuevamente integrándonos nuevamente para la gloria del Señor. Amén. Así que en esta hora queremos pues aprovechar el tiempo para continuar con nuestra actividad relacionado al tema en el cual nosotros pues habíamos dejado una parte, pero vamos a dar la segunda parte en esta noche. Y quiero presentarle a mi amado esposo Raúl Andino. Raúl, amén. Saludos. Sí, Dios le bendiga en esta preciosa noche. Un privilegio para nosotros poder estar aquí nuevamente para seguir compartiendo con ustedes las grandezas y las maravillas que hace nuestro Dios con cada uno de nosotros. Amén. En esta noche, si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, preséntela delante del Señor. Queremos orar por usted. Sabemos que estamos viviendo tiempos bien difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Solamente tenemos que confiar en las promesas del Señor, en que dice su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues voy a estar haciendo la oración para entonces comenzar rapidito con la palabra de esta noche. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque después de un día muy ajetreado, te damos gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros. Tú has tenido, Señor, con nosotros esa bondad, esa misericordia. Y, Señor, y sobre todo aquí estamos para servirte, para adorarte. Te pedimos que en esta noche seas tú ministrando a cada una de nuestras vidas, así como también a aquellos que nos van a estar viendo a través de las redes. Te pedimos que en esta hora tu misericordia, tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. Si hay alguien triste, te pedimos que le consueles. Si hay alguien enfermo, posa tu mano de salud. En esta hora, Maestro, mira aquellos que tienen peticiones, las presentamos delante de tu presencia. Y si hay alguien enfermo en esta hora, tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Sana, Señor, todo cuerpo afectado en esta hora, para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En esta noche tenemos un tema en el cual pues ya anteriormente habíamos dado la primera parte y queremos darle continuidad, ya que nos han pedido, ¿verdad?, que cuando comenzábamos la segunda parte, porque había otra parte. Así que en esta noche tenemos un tema en el cual pues vamos a estar hablando y es ¿quién es Dios y su naturaleza? Así que ¿quién es Dios y su naturaleza? Así que busque su Biblia, busque una libreta para que si usted tiene algunas dudas o algunas interrogantes, pues ahí usted pueda copiar. Con ustedes el hermano Raúl Andino. Amén. Es bueno que podemos dar la segunda parte. En la primera parte habíamos analizado que en su naturaleza misma Dios es demasiado grande y poderoso para que tengamos una comprensión completamente de Él. Aunque tengamos algunas ideas de que es un ser supremo que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, pues a la misma vez explicamos, la Biblia explica que y da por sentado su existencia cuando lo dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en referencia a esto es una cuestión de fe y creer lo que Dios dice por medio de su palabra. Y muchas personas pues piensan que tiene que ser como yo creo, como pienso, pero en este caso es Dios
es que nos habla a nosotros para que nosotros lo podamos conocer y podamos entender por medio de su palabra. Y podamos entender su esencia, una esencia de Dios mismo, en la cual significa que Dios es espíritu. Y cuando hablamos de que Dios es espíritu, estamos hablando que no tiene forma material ni composición física. Lo que significa que no tiene limitaciones. Nosotros sí, dentro de nuestra naturaleza humana, sí tenemos limitaciones, pero Dios no tiene. Y no tiene esa parte que nosotros tenemos que caracterizan a un cuerpo físico. Por lo tanto, dentro de la naturaleza de Dios, las escrituras lo identifican así y lo describen de muchas maneras que hablábamos en la parte anterior. Y sobre todas las cosas, que tiene diferentes nombres que también para señalarnos de cuántas y de diferentes maneras en la cual podemos conocer a Dios. Entonces, eso es para que lo conozcamos, tengamos mejor conocimiento de quién es Él. Y aunque en la palabra conforme al Antiguo Testamento, su nombre común es Jehová, y así de diferentes maneras lo podemos conocer. Y según la palabra de Dios, Él es un ser personal. Y vamos a estar basados en esta parte, en esta noche, en esta segunda parte, en la que nos indica que Dios es un ser personal y que dentro de sus forma que es como un ser personal, nosotros podemos entender cuál maravilloso y poderoso es nuestro Dios, el cual nosotros le servimos y esperamos verle pronto en donde Él está esperando por cada una de nuestras vidas. Así que en esta noche preste mucha atención, que vamos a estar llevando a cabo esta parte que es bien interesante. En la segunda parte, ¿quién es Dios y su naturaleza? Amén. Así que esperamos en el Señor que se gocen y puedan tener un conocimiento real quién es Dios y por qué nos habla por su palabra. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Cuando sabemos en esta noche y reconocemos quién es Dios. Amén. Tal vez te estás haciendo en esta noche esa pregunta, ¿quién es Dios? O tal vez estás, ¿verdad?, queriendo ir más allá sobre la existencia de un ser personal que siente, padece y que está en todas partes. Amén. Pero en esta noche, hermano Raúl, explíquele a la audiencia y aún a aquellos que no conocen al Señor o no le sirven, ¿por qué se dice que Dios es un ser personal? Ok, es bien interesante esta pregunta porque muchas personas se cuestionan, pero es que yo no lo veo. Sí, pero lo podemos sentir. Amén. Y podemos ver por medio de su palabra, en este caso a través del libro de Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, que nos habla respecto a la persona de nuestro Señor y Salvador, en este caso, cuando hablamos de Dios también, que es el mismo. Así que en el libro de Éxodo, capítulo número 3, versículo 33, nos habla bien claro para que nosotros lo podamos entender. Versículo 13 al 15 del capítulo 3 de Éxodo dice así, de la siguiente manera. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Amén. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para que siempre con él se me recordará por todos los siglos. Y esto es bien interesante cuando Dios le habla a Moisés de esta manera. Y a veces no solamente le habla a Moisés, también podemos escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Y tenemos el temor que somos nosotros, pero no nos damos cuenta que es Dios en nosotros
el cual nos habla para que nosotros le podamos hablar al pueblo, en este caso a todas las naciones, y en el caso de nosotros a Puerto Rico y aún fuera de Puerto Rico. Y cuando vemos este nombre, dice que fue revelado en un hombre. Pero cuando decimos que Dios es un ser personal, lo que significa es que Dios está consciente de sí mismo y es capaz de razonar, escoger y así sucesivamente. A veces nosotros pensamos que somos nosotros que estamos, que nos vienen estas cosas a nuestra mente, pero no es así. Mire, Dios es capaz de razonar. Es capaz de escoger como nos ha escogido a nosotros. Y lo podemos sentir en nuestras vidas cuando tenemos una íntima relación con Él. Lo que significa que se puede relacionar con otros seres personales como Él lo es. Amén. Por eso es que somos reflejos, ¿verdad?, de la naturaleza personal de Dios. Según claro. Lo dice Génesis. Y así 1, lo 27. dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 27. Sí, mira lo que dice, hermano Raúl. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, somos el reflejo de la naturaleza que personal de Dios, hombres y mujeres que fuimos hechos que a su imagen y semejanza. Exacto. O sea, Dios se está identificando por medio de nosotros de lo que Él es. Y nos hizo a semejanza de Él para que nosotros pudiéramos tener esa relación íntima con Él y podamos ser lo que los representemos a Él en esta tierra para que otros puedan entender el plan y el propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Y en ese encuentro que tuvo el Señor con Moisés, fue un encuentro en la zarza ardiente. Y en medio de sus preocupaciones que tenía Moisés por el pueblo de Israel, Dios le dijo que le comunicara al pueblo. O sea, la persona que Dios escogió en ese momento fue a Moisés. Para que él fuera el que le llevara el mensaje de Dios a su pueblo. Y él se encontró en poco y le dijo, pero ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué le voy a decir al pueblo? Y Dios le habla claramente y le dice, yo soy el que soy. O sea, que como Él no hay nadie, ni se puede comparar nada con Él. Y también se presentó como un Dios personal en esta porción bíblica que acabamos de ver, cuando le dijo de sí mismo, a Dios de vuestros padres. Fíjese, y le menciona a quienes fueron esos primeros representantes de Dios en esta tierra para que el mundo le pudiera conocer. Y le dijo, yo soy el que soy, el Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac, para revelar que era un ser personal. Fíjese que en este momento Dios, Moisés no lo vio, pero lo sintió y le habló a su mente y puso estas palabras en su corazón para que él lo pudiera representar delante del pueblo que Dios había escogido para que fuera el que lo representara en esta tierra. Y es así. A veces nosotros pensamos en estas circunstancias que a veces sentimos en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios nos habla y creemos que somos nosotros. No somos nosotros, es Dios en nosotros el que hace y marca la diferencia para que le podamos hablar de Él a otras personas. Entonces, hermano Raúl, ¿por qué es importante entender que Dios es un ser personal y no solamente una fuerza? Porque hay por ahí que dicen que es como una fuerza, pero Dios es personal. No, es que sí, de su forma de... Lo que pasa es que como no lo vemos físicamente, pues todo el mundo dice, pero ¿tiene persona? Sí, Dios es una persona. Amén. Entonces, a veces... Y cuando uno lo vemos por medio de la palabra, vemos a Dios en relación con su creación. Amén. Y nosotros somos parte de esa creación. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que Él anhela. Amén. Que el ser humano lo conozca personalmente. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista físico de nosotros se nos hace un poco difícil. Porque a veces pensamos y vemos las cosas como somos nosotros. Pero para poder ver las cosas como
cómo es Dios y cómo él quiere que nosotros lo veamos a Él, tenemos que tener un encuentro con Él. ¿Ves? Porque desde el punto de vista personal, físico, se nos va a hacer un poco imposible, pero desde el punto de vista espiritual que hablamos en la primera parte, sí lo vamos a poder ver, lo vamos a poder sentir de la manera que Él obra en cada una de nuestras vidas. Y lo importante de esto es saber que Él quiere que confiemos en Él, o sea, en su amor, en su capacidad de cuidar, de saber de que Él nos cuida, de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, cuando entendemos y reconocemos esa relación personal de tú a tú. Exacto, esto es algo personal entre uno y Dios. Amén. Y ese es el propósito por el cual Él envió a su Hijo amado Jesucristo a este mundo, para que por medio de Él lo pudiéramos conocer mejor. Y aún cuando Jesús vino a este mundo, muchas personas se les hizo difícil conocerlo. Aún los mismos discípulos que andaban con Él y estuvieron con Él, se les hizo un poco difícil entender las palabras que Él hablaba y las exhortaciones que Él le daba. Y no fue hasta que Él pudo partir y ellos recibieron las instrucciones para que mantuvieran en esa comunión con Él, para que entonces Él se pudiera revelar mediante su espíritu, para que entonces el ser humano pudiera entender que Dios es ese espíritu. Y a la misma vez, un ser personal que habla y tiene una íntima comunión y relación con nosotros. Amén. ¿Ve? Y todas estas cosas son bien importantes, pero la tenemos que ver desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista físico. ¿Sabe por qué? Porque a Dios nadie lo ha podido ver. Pero para poder ver a Dios, mire, usted va a tener que pasar por la experiencia que nadie quiere pasar. Nadie quiere morir. Pero desde el punto de vista, nosotros, por causa de nuestra separación en esa íntima relación que Dios quería tener con nosotros desde un principio que nos creó, pues ahora tenemos que pasar por la muerte física para poderlo ver espiritualmente tal y como Él es. Amén. Así que hay que establecer esa relación con Él para que podamos entender y poderlo ver cara a cara, como dice su palabra. Ok, tengo otra pregunta, hermano Raúl, y es, ¿qué significa que Dios es eterno e inmutable? Tal vez es lo que nos están escuchando, los oyentes que nos están viendo a través, ¿verdad?, de estas redes, se preguntarán, ¿y qué es eso de inmutable? ¿De que Él es eterno? Sí. Porque son palabras que no son muy comunes. Sí, y no se usan muchas veces, pero son palabras que sí se pueden llevar a cabo. Todos nosotros sabemos que dentro del punto de... Y hay unas porciones bíblicas en las cuales nos dan la evidencia a nosotros para que lo podamos entender. En este caso, lo vemos así establecido en el Salmo número 90 y en los versículos 1 y 2. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 91, 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí está Aleluya. una evidencia de lo que Dios es eterno. También nos la da en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y 8. Lo que quiere decir es que Dios siempre ha estado. Y si usted lo vemos desde el punto de vista del libro de Apocalipsis, ese versículo 8 del capítulo número 1 es bien importante y lo recalca para que nosotros lo entendamos mejor. Donde dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. En pocas palabras, nosotros estamos viendo unas porciones bíblicas donde aún el mismo salmista escribió sobre el Señor y nos dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, fíjate. O sea, antes que hubiera toda esta creación. Que se formase la tierra y el mundo. Sí. Antes, Ya Dios ya estaba trabajando para que nosotros pudiéramos entender el propósito por el cual Él nos creó y el propósito por el cual creó todo
su naturaleza en este mundo para que nosotros lo pudiéramos entender mejor. Así que cuando Él dice yo soy el alfa y omega, principio y fin, y dice el mismo Señor, el que es y el que era, alfa y omega son la primera y última letra del alfabeto griego. Fíjese, para que nosotros entendamos de una manera más fácil. Y en cuyo fin, lo que nos quiere revelar es que Jesucristo es el principio. Y es el fin de todas las cosas. Porque dice, y ha de venir. Para que nosotros lo podamos grabar en nuestra mente. Mire, un día, no sé cuándo, Él va a venir. Amén. Y nos está preparando desde hace años de años. Para que nosotros no podamos tener excusa ante su presencia. Tenemos que pasar por una muerte física, que es inevitable. Pero espiritualmente hablando, estaremos donde Él está. Si hemos dado una oportunidad a nosotros mismos para que lo podamos conocer a Él. Y si Él dice que es el principio y el fin, y aún dice más, que podemos estar donde Él está. Amén. Cuyo significado es que podemos estar en la eternidad con Él también. Así que, y respecto a lo que hablamos que en cuanto a lo inmutable, en el libro de Malaquías, capítulo número 3, versículo 6, nos habla al respecto también, para que nosotros podamos entender todas estas cosas. En ese capítulo número, es versículo, Malaquías 3, versículo 6. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, Dios nos habla de diferentes formas y diferentes maneras para que nosotros lo podamos entender y podamos ver que aunque el hombre falle y aunque los seres humanos cambien, su palabra nos dice en Malaquías 6, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Amén. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mire, Dios, toda la misericordia de Dios sigue todavía sobre nosotros y nos da la oportunidad día a día, momento a momento, para que nosotros podamos tener, volver a Él, en pocas palabras, que a la referencia a lo que Él nos habla. Él nos creó con el propósito para que tuviéramos una eternidad. Pero el hombre en esa caída que tuvo, pues perdió esa oportunidad, pero todavía Dios, viendo que Él ama y quiere todo lo que Él creó, que vuelva a Él, nos está dando la oportunidad todavía a través de su misericordia para que nosotros podamos proceder a lo que se conoce como el arrepentimiento, o sea, volver a Dios. Y que Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. O sea, Él no cambia, ¿verdad? Y Él es un Dios eterno. Exacto. Así que, por lo tanto, es bien importante saber en esta noche que Dios siempre está presente. Y así lo revela la palabra. Y dice que Jehová no cambia. Esa verdad eterna viene de Dios, porque Él es eterno. Y que Él no sufre ningún tipo de cambio ni de clase como hacemos en este mundo. Él siempre es el mismo. El cambio lo hacemos nosotros los seres humanos. Y a veces copiamos lo malo y no copiamos lo bueno. Pero fíjese en esto, lo que dice, lo que Dios nos está diciendo y nos quiere aclarar es que en su naturaleza y carácter, dentro de su voluntad, nosotros podemos y tenemos la oportunidad de que nos podamos tornar nuevamente a Él y podamos hacer todas las cosas que Él dice que podemos hacer para que le agrademos a Él sobre todas las cosas. Amén. Y saber que Él es nuestro refugio, hermano Raúl, ¿verdad? Y que entender que por ser el espíritu, que Dios es espíritu, pues atrae a los seres humanos de una manera que no podemos ver cada uno de nosotros. Claro. Dios nos habla de esta manera para que nosotros podamos entender que Él es digno de toda confianza. Amén. Aleluya. Claro, y como es nuestro refugio, Él nos da la oportunidad para que nosotros nos podamos tornar a Él. Que es donde estamos nosotros prácticamente, nos tenemos que agarrar
fíjese que nos da todos sus atributos. Nos dice de las diferentes maneras y formas que lo podemos conocer. Y luego nos lleva a que nosotros podamos entender que dentro de su eternidad nosotros tenemos la oportunidad de estar con Él. Entonces, hay muchas veces que los seres humanos lo piensan, porque a veces dicen que este evangelio es para viejos. No, esto es para todos. Amén. Porque de la misma manera que muere el niño, muere el joven y muere el adulto, a nosotros nos va a tocar también en un momento dado. Pero qué bueno que pues, tengamos bien claro en nuestra vida que le servimos a un Dios que no cambia. Que no muda, es el mismo ayer y hoy. Siempre. Y que Él nos da la oportunidad para que nosotros podamos ser partícipes de esa bendición, de esa gracia maravillosa que tiene para que nosotros podamos estar con Él. Bueno, hermano Raúl, entonces luego de conocer quién es Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces definir la personalidad de Dios? Okay. Porque Él es un ser personal. Muy bien. Esto es bien importante que lo tengamos, que lo podamos entender en esta noche. Mire, Dios tiene su propia personalidad y eso es indiscutible. Y como tiene personalidad, Dios piensa, siente y habla nuestras vidas. Porque se comunica con nosotros. Y lo hace a través de su creación. Hasta hay momentos en nuestras vidas que hasta se nos revelen sueños. Para que nosotros lo podamos entender en nuestro propio lenguaje. Porque Él conoce todos los lenguajes del mundo. Y lo hace así para que todo el mundo lo pueda conocer. Porque de otra manera jamás el ser humano lo podría conocer. Entonces, cuando nosotros vemos de la manera, de la personalidad que Dios tiene en nosotros, tenemos que reconocer que tiene unos atributos naturales dentro del contexto bíblico que nos habla respecto a esto. Entonces, hermano Raúl, ¿nos podría comentar cuáles son algunos de esos atributos que tiene Dios? Sí. Para que nuestros hermanos y amigos en esta noche que nos ven puedan conocer, ¿verdad?, cuáles son esos atributos. Exacto. Fíjense una cosa. Si nos vamos al libro de Jeremías, capítulo 32, versículos 17 y 27, nos habla al respecto. Y nos dice claramente por su palabra que es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros y que entendamos quién es Él, para que lo podamos llevar a cabo en cada uno de nosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 32, está bien claro, versículo 17. Y lo podemos ver por medio de su palabra, para que lo podamos entender mejor en esta noche. Porque es importante que nosotros tengamos la palabra. En este libro de Jeremías, podamos ver cuál es esa naturaleza en la cual Dios nos habla a nosotros. Y fíjese cómo dice en el versículo 17. Oh Señor Jehová, uno de los nombres cuales podemos conocer. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Fíjense lo grande y en el cual Jeremías está declarando como lo grande y poderoso que es Dios dentro de su creación. Para que nosotros podamos entender todas estas cosas, tenemos que estar en esa relación íntima con Él. Pero para poder tener una relación íntima con Dios, tenemos que dar nosotros el primer paso. Porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer por nosotros cuando nos creó y a través de su Hijo amado para que lo pudiéramos conocer. ¿Y cuál era el propósito por el cual Cristo vino a este mundo? Si Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido en representación de lo que Dios quería con cada uno de nosotros, ¿qué usted más quiere? Es más, le voy a decir más. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, lo dice bien claro. Juan 3, 16. Y ese es bien importante, ese es el versículo clave en el cual Dios nos habla a nosotros
para que nosotros lo podamos reconocer y lo podamos entender. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ese es el propósito de Dios desde un principio para con cada uno de nosotros como seres humanos. Y nosotros tenemos que entender que la creencia de Dios está basada en una creación universal. Fíjese que Él no desecha a nadie. Nosotros somos los que nos desechamos. Cuando se habla de Dios, el libro que más nos revela la naturaleza de Dios es la Biblia. No es otra cosa. Así que nosotros tenemos que estar pendientes a lo que Dios nos habla por su palabra. Y no que nos hable por medio de su palabra, sino que la escudriñemos y la atesoremos en cada uno de nuestros corazones para que podamos vivir por ella. Todas estas cosas son así. En ninguna parte de la Biblia trata de demostrar o comprobar la existencia de Dios, sino que se le considera una creación natural para que nosotros lo podamos entender. Entonces quiere decir que Dios es un ser omnipotente. Sí, conforme a este versículo de la palabra. Es uno de los atributos que nosotros estamos hablando en esta noche. Sí. Fíjese que dice, el que a Dios busca, se allega. Crea que le hay. Esto es algo que se recibe por fe. Y ahí estamos hablando, cuando hablamos de fe, desde el punto de vista espiritual. O sea, que no es necesariamente que lo tenemos que, sino que lo tenemos que sentir en nuestras vidas. Y lo podemos ver a través de la naturaleza. Es más, lo podemos ver en nosotros mismos. Cuando usted se mira en un espejo, ¿qué usted ve? ¿Qué usted siente? ¿Qué usted piensa? Todas estas cosas vienen a nosotros. Y nos damos a la conclusión que verdaderamente el que nos creó a nosotros es un ser supremo. Es un ser que tiene toda la potestad y toda la autoridad sobre todo lo creado en esta tierra. Y de esta manera, pues nosotros lo vemos y lo sabemos. Nosotros a veces pues se nos hace un poco difícil, pero no es difícil. Es que lo tenemos que entender conforme a como está establecido por Dios mismo en su palabra, para que nosotros lo podamos ver. Fíjese. Entonces, hermano Raúl, hay otros atributos. Sí, cuando hablamos, pues, para poder entender uno de sus atributos, tendríamos que ir al Salmo 139, versículos 7 al 10, que nos habla respecto a los atributos de Dios. Y en este caso, por medio de este versículo, de estos tres versículos que están en la palabra, 7, 8 y 9 y 10, lo podemos ver mejor. El Salmo nos habla respecto a quién es Dios. Fíjese, y a veces nosotros y lo pasamos por apercibido. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Uno de los atributos de la personalidad de Dios. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Fíjese. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que Él es un Dios omnipresente, o sea, ese es todo lugar, que está en todo lugar. De los atributos de Dios. Exacto. Que Él es un Dios omnipresente, sí. que Él está en todo lugar, que a veces creemos que nos estamos escondiendo de Dios nadie se puede esconder porque Él está en todo lugar, o sea que Él es omnipresente. Exacto, nosotros a veces pensamos que porque nos vayamos yo no sé a dónde, o estemos no sé dónde, allí no está Dios. Mire, Dios te ve en todas partes. Amén, sí, Señor. Y no importa el idioma que tú hables, te entiende. Y en el idioma que tú entiendes, te habla. ¿Ya? Para que tú veas el gran propósito que tiene Dios para con cada una de nuestras vidas. Y fíjense que Dios, cuando hablamos que Dios es omnipresente,
nos está llevando a que nosotros podamos entender que no tiene límite. Amén. Que Él está en todo lugar. Sí. Y ni aún del tiempo. Ni del espacio. Nada. Donde quiera, mire, que usted esté, allí está Dios. Y te está viendo. Amén. Aunque no te vea tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, tus hijos, allí Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Para que tengas conciencia que Él es omnipresente y que tiene control sobre todas las cosas. Y aún en medio de lo que tú hagas o no hagas, te está dando la oportunidad para que tú recapacites y puedas entender que Él es sobre todas las cosas. Amén. Entonces, ¿cuál es otro de los atributos que nosotros podamos hablar en esta noche respecto a quién es Dios, pastor? Claro. Fíjense que si, desde el punto de vista, si nos, en ese mismo salmo que estamos hablando, en los primeros 4 versículos, del 1 al 4, también nos habla respecto a quién es Dios. Uh-huh. Y nosotros podamos entender esa personalidad que Él tiene para poder tener control sobre todas las cosas. En el Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios te conoce mejor de lo que tú crees. Y aún de mí mismo sabe más cosas que las que yo a veces ni entiendo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Sabe hasta la hora que te acuestes, a la hora que te levantes y qué es lo que hace. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Conoce aún lo que está en tu mente. Amén. Aún aquello que a veces tú no te atreves ni decirle. Él sabe lo que tú estás pensando. Sabe lo que está pasando por, lo que estás maquinando. Por ese momento, sí. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Te conoce a dónde va, dónde te mete y lo que hace. Y todos mis caminos te son conocidos. Conoce todo y cada uno de nuestro ser y qué hacemos con él. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Toda. Amén. O sea que Él todo lo sabe. Todo. Dios es grande, Dios es poderoso, conoce nuestra vida, aún lo que no hemos hecho, ya sabe lo que vamos a hacer. Pues entonces, eso entonces se refiere a que Él es omnisciente. Omnisciente. Que es otro de los atributos. Que es perfecto. Él es perfecto. Y cuando estamos hablando de que Él es perfecto, nos está dando la oportunidad para que nosotros lo conozcamos mejor y podamos entender realmente su personalidad en lo que Él quiere hacer con cada una de nuestras vidas y podamos reflexionar en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer y aún lo que está en nuestra mente que falta por hacer para que nosotros podamos entenderlo. Mire, hermano, Dios conoce todo respecto al pasado, al presente y el futuro también. Sí, y todo esto lo podemos ver. Pero aún viendo que Él conoce el pasado, presente y futuro, eso no es todo. La palabra dice más de lo que es Dios dentro de su personalidad. Que Él es un Dios eterno, entonces. Sí, Él es eterno. Pero mira, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 21, versículo 33, lo habla bien claro respecto a lo que Él es. Y nosotros lo podamos conocer mejor. Estas cosas nosotros las podemos no solamente ver, sino que las podemos conocer. Para que nosotros podamos... Mire, a nosotros se nos olvidan las cosas, pero a Dios no se le olvida nada. Porque Él es... Mire, nosotros tenemos límites, pero Él no tiene límites. Así que nosotros lo podemos ver. Génesis mejor. 21, Ajá. el 33, ¿verdad? Sí. Dice así la palabra del Señor. Y plantó Abraham un árbol. Sí, un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Exacto. Si nosotros estamos hablando de Génesis 21, 33, usted se va a dar cuenta que Dios
E invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. A través de Abraham, que es el padre de nuestra fe, tenía grandes propósitos para con nuestras vidas también. Y nosotros lo podemos ver y podemos entender que Dios es eterno. Amén, gloria a Dios. Que no tiene principio, que no tiene fin y que su eternidad es por siempre. ¿Ve? Nosotros siempre vamos a tener en cuestión que por qué no le podemos ver. Mire, si usted quiere ver al Señor, tiene que tener un encuentro con Él. ¿Ve? Porque los que tienen un encuentro con el Señor y dejan que Él sea el que tenga el control de su vida y de nuestras vidas, porque tengo que incluirme también, nosotros vamos a marcar y vamos a hacer la diferencia en este mundo. Pero dentro de lo que Él nos ha prometido para cada uno de nosotros, le vamos a poder ver cara a cara, porque su palabra dice que Él fue a preparar lugar para nosotros, para que nosotros pudiéramos estar donde Él está. O sea que esto es bien importante que lo tengamos en nuestra mente. Entonces, hermano Raúl, ¿cómo o dónde se originó Dios? Para aquellos que nos están viendo en esta noche, o tal vez tengan esa duda, ¿verdad? De cómo Él se originó. Ok. Nosotros siempre, estas preguntas vienen a nuestra mente cada momento. Y lo podemos ver bien en cada momento. Fíjese. Si Dios es eterno, Ajá. y no tiene principio ni fin, nos está hablando que su eternidad es por siempre. O sea, que siempre ha existido Dios. Sí. ¿Y cómo se originó Dios? Mire, Dios no tiene origen. Siempre ha existido. Ve. Por eso es que habla y dice desde la eternidad es eterno. Él es eterno. Y es una frase que nosotros a veces la escudriñamos y no la entendemos y no la comprendemos. Porque para poder entenderlo, mire, hay que estar donde Él está. Y para poder estar donde Él está, dentro de esa eternidad, nosotros tenemos que preparar el camino en esta tierra para llegar al cielo y poder estar donde Él está. Fíjense que el universo, los ángeles, el hombre, todo tiene su principio. Todos fueron creados, todos fuimos creados por Dios. Y la palabra nos dice que solamente Dios no tiene principio ni fin. ¿Ves? O sea, que va a ser eterno, va a ser por siempre. El hombre, si lo vemos desde el punto de vista, siempre ha estado sujeto al pasado, al presente y al futuro. Pero Dios habita solamente en el presente. ¿Ve? Para Él, tanto el pasado como el futuro es lo mismo que el presente. Entonces usted me dice que por esta razón es que la eternidad de Dios se revela en las Escrituras. Claro, para que lo podamos entender. Okay. Porque la palabra nos habla de Dios. Fíjese aún más. Nos dice, comenzando en la Sagrada Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y usted comienza a escudriñar la palabra desde el principio y se va a dar cuenta de la eternidad de Dios. Y no solamente de la eternidad de Dios, que vamos y podemos estar donde Él está. Y como ya estamos por concluir, ¿verdad? Dentro de unos momentos tenemos que... el tiempo se ha ido casi volando. Entonces, porque es bien interesante esto, ¿verdad? De que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios siempre ha vivido en un eterno presente. Nosotros siempre somos los que hablamos de presente, pasado y futuro, pero Dios es. Ok, ¿habrá algo, hermano Raúl, más que distinga a Dios sobre todas las cosas creadas? Ya hablamos de que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Sí. Entonces, para aquellos que nos están viendo en esta noche, ¿qué es lo que distingue a Dios sobre todas las cosas creadas? Mira, hay un versículo, está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que nos habla al respecto. Pues vamos a pedirle a los hermanos, a que los que nos están viendo, que lo busquen también esta noche, ¿verdad? Para que podamos ver qué es lo que distingue a Dios sobre todas las cosas creadas, porque tiene que haber algo más. Sí, claro, siempre lo hay. Amén.
Fíjense lo que nos dice este versículo de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjense que ahí estamos viendo que Dios es un Dios perfecto, que Dios es un Dios eterno, es inmutable, que no cambia. Amén. Fíjense, y es por esta razón que le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Fíjense, anda delante de mí. Y no se lo dijo a Abraham, se nos está hablando en esta noche a todos nosotros también. Aleluya. Y sé perfecto. Porque si Él es perfecto, nosotros estamos en ese camino de la perfección. Para que podamos ser perfectos donde Él está. Y en otra ocasión dijo, sé perfecto porque yo soy perfecto. O sea, en este caminar Dios nos está dando la oportunidad que podamos ir llegando a esa perfección que Él quiere que seamos, en la que nos encontremos nosotros, para tener ese encuentro maravilloso, hermoso, que nadie puede tener en este mundo, pero sí donde está el eterno Dios en el reino de los cielos. Entonces vamos a hablar algunos puntos, y con esto concluimos, ¿verdad? Que son puntos erróneos respecto a lo que hablamos de los términos que pueda alguna persona, pues tal vez en esta noche, sí, ¿verdad? Tratando de buscar de lo que es agnosticismo. Sí, siempre se está hablando de una palabra que a veces pues se hace difícil entender, pero cuando hablamos de agnosticismo, este término fue introducido por Horsley en el 1869 para destacar la doctrina de que el hombre no sabe ni puede saber si Dios existe. O sea, el término agnosticismo viene de un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer en su forma natural, ¿ve? Pero sí lo podemos, lo podemos, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Amén. Su presencia, su Espíritu Santo. Exacto, en nosotros. Para que nosotros lo podamos entender, tiene que haber un encuentro entre mi persona con Dios. Creador. Si Él me creó, yo tengo que tener un encuentro con Él para poderlo conocer mejor. Y esa es la parte que a nadie le gusta, porque a todo el mundo le gusta lo que hay en este mundo, porque cree que va a ser eterno en este mundo, pero estamos equivocados. En este mundo no podemos ser eternos. La eternidad está donde Él está esperando por nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. Claro, y muchas veces escuchamos estas palabras, hablamos, hay unas palabras ahí que a veces uno dice, pero ¿qué es esto? El politeísmo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Ve? Pues hay que definir lo que es. El politeísmo es la adoración a muchos dioses. Y hemos visto en esta noche que nuestro Dios nos dice, yo soy el que soy. Amén. Y aún nos insta más para que podamos entender que no podemos adorar a otros dioses. Amén, gloria a Dios. Él es el único y verdadero Dios. ¿Ve? Porque es sobre todo lo demás. Y esta creencia fue la consecuencia natural del paganismo. Paganismo son aquellos que no le sirven a Dios, que donde se han inventado en su mente y en su corazón a muchos dioses. Y además hay países que adoran hasta los animales. Sí, objetos, fuerzas naturales. Y sí, en el tiempo antiguo los indígenas no tenían conocimiento de Dios y adoraban el sol, la estrella, todo lo que había. Pues, y otros le sirven a criaturas antes que a su creador. Y lo podemos ver luego usted lo ve con más detenimiento en su casa, en el libro de los Romanos, capítulo 1, que habla respecto a esto, y el versículo número 25. Amén. Pero fíjese, si usted le hablan de panteísmo,
Eso como me suena como a pantera, yo no sé. Pero no es pantera. Es una creencia que propaga que todo es Dios. Y eso es una filosofía o una religión que todavía se lleva a cabo. Y nosotros a veces, pues, pero ¿cómo es esto? Tantos dioses. Ahí está, unos adoran al sol, a la luna, a las estrellas, yo no sé, a todo lo que hay. Pero la realidad es que Dios nos dice que hay un solo y único verdadero Dios. O sea, tenemos alternativas para que nosotros podamos entender. Y no solamente alternativas, sino hay versículos que describen cómo y quién es Dios en su naturaleza. ¿Sí? Porque es real. Nosotros le servimos al único y verdadero Dios. Amén. El cual hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Amén. Entonces, a la gente, pues, los que han tenido conocimiento y han dado el paso de fe para conocer a Dios desde el punto de vista espiritual y que podamos poderlo sentir en cada una de nuestras vidas, pues se le llama dentro de esta definición, se conoce como el deísmo. O sea, el deísmo admite que hay un solo Dios y que ese Dios tiene forma personal porque creó todo lo que existe. Pero insiste que después de la creación nos da la oportunidad que como fuimos hechos a su imagen y semejanza para que podamos disfrutar lo que Él quiere que nosotros podamos, para que podamos ver lo que Él hizo por cada una de nuestras vidas. Porque no nos trajo a este mundo en vano, nos trajo con un propósito. Y nos da la oportunidad que pudiéramos disfrutar de todo lo que Él creó. Fíjense que hay muchas maneras de nosotros poder conocer a Dios. Y dentro de lo que Dios quiere hacer con nosotros, es para que nosotros podamos dar a conocer lo que Él puede hacer en otros a través de lo que hizo en cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y por lo tanto, dentro del monoteísmo tenemos la adoración de un solo Dios. Y ese único y verdadero Dios es aquel que describe la palabra, el cual hizo los cielos y la tierra, para que nosotros pudiéramos y estemos disfrutando de las oportunidades grandes y maravillosas que Dios nos ha dado para que el mundo le pueda conocer. Amén. Qué hermosa en esta noche esta palabra del Señor, el único Dios verdadero. Así que en esta noche hemos hablado de los atributos de Dios, hablamos de un Dios personal, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente y el Dios que te ama, el Dios que está presto para bendecir tu vida de una manera especial. Si en esta noche tú no has conocido a este Dios que nosotros te presentamos, esta es la noche en que queremos presentarte a Dios. Él es real, Él existe y Él viene pronto por el pueblo, por la iglesia. Amén. Así que en esta noche queremos orar por ti, queremos presentarte delante del Señor y que tú puedas tener una experiencia real con el Dios que nosotros le servimos. Al Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy. Amén. Así que en esta noche, si tú dejas que, ¿verdad?, que en tu corazón, que esos propios caminos y confía y cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Amén. Que lo importante es que nosotros podamos confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal. Nosotros necesitamos todos los días del Señor. Amén. Saber que Él es un Dios real, que existe y que Él es todopoderoso. Dice que Él será su Dios y nosotros seremos su especial tesoro. Él pagó un precio incomparable por cada uno de nosotros y quiere tener una relación con nosotros ahora y por la eternidad. Esa comunión íntima que debemos tener cada uno en estos tiempos que estamos viviendo. Así que oramos, le damos gracias al Señor.
sabiendo que en esta noche Dios ha ministrado a cada una de nuestras vidas de una forma personal. Oramos para ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia Amén. Del Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque te hemos conocido y seguimos, Señor, hablando de tu presencia, de tu Espíritu Santo en nuestra vida, de un Dios que es poderoso, de un Dios que es omnisciente, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Dios, aleluya. En esta noche queremos presentarte cada uno de los amigos que se han conectado con nosotros, pero también te presentamos los hermanos de la iglesia, que si hay algún enfermo, tú le consueles, tú le fortalezcas y tú sanes toda herida, Padre. Si hay alguno que está atravesando por momentos difíciles, tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Solamente es creer, solamente es confiar en las promesas que tú tienes para nosotros. Amén. Gracias te damos en esta hora, Padre amado, y por Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios les bendiga. Dios bendiga.